Dice 5, dice 4, dice 3, dice 2 y comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están ustedes aquí? Pues en este día que estamos hoy a 21 de agosto del 2023. Sí, cierto, ya es un lunes y pues prácticamente ya empezó lo que es el mediodía. Pues estamos iniciando también aquí nuestras labores, acabando de tomar como quien dice, el aliento y pues tomándonos la taza de café que nos faltaba. Y pues también quisimos compartirlas con ustedes con un ratito. Esperemos que este video les llegue también un poquito. Pues lo que pasa es que nos tomamos como de costumbre el fin de semana, como no trabajamos ni sábado ni domingo, trabajamos entre comillas, ¿eh? Para mí no es precisamente un trabajo el venirles a compartir estas cuestiones, pues para mí se ha convertido en una especie de, como quien dice, convivencia con el espejo, pero con ciertos objetivos y también, digamos, en cierta manera estoy tratando de reconstruir un poco la esencia individual de un perfil que estaba medio destruido, bueno, no destruido, es que, bueno, como decía este cantautor, poeta, seglar, o como quieran llamarlos, que también pertenece a este lado del continente americano, este señor ya fallecido en tiempos pasados, Facundo Cabral, decía que no estás distraído, no estás, como quien dice, distraído, estás deprimido, no, si no estás distraído, no, yo lo interpreto de otra manera. Lo que pasa es que a veces la antropología humana, como doctora, si la vemos desde este aspecto ya más objetivo y más apegado a lo que es la naturaleza de la antropología, nosotros tenemos ciertas funciones fisiológicas que debemos equilibrar y a veces nos desequilibramos, nos falta un poco de algún elemento clave que está en nuestra composición como elemento indispensable. Es como una especie de tuerquita o de parte del engranaje humano de la antropología. Y si no tenemos ese equilibrio, tenemos la dopamina natural que tiene el cuerpo y esa un poquito también yo digo que tiene que ver con, sí, con lo que es la cuestión hormonal y otro poquito también con nuestras, eh, manías o equilibrios o costumbres que tenemos que a veces saturamos un aspecto y descuidamos otro. Entonces se traduce en un desequilibrio y por eso a veces nos agobia un sentimiento de cansancio. Acuérdense de lo que también decía el sabio poeta en su Desiderata: muchos temores nacen de la fatiga y de la soledad, por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él y cualquiera que sea tus aspiraciones. Mantén el equilibrio en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Bueno, este fragmento de Desiderata me fascina. A mí yo tomo un poquito de allá y de allá. Mi costumbre también es un poco de aficionada tal vez, pero también de confirmar algunas palabras que los poetas nos legaron en su sabiduría, pero bueno, yo se las comparto y efectivamente lo he comprobado. Cuando uno está más saturado y todo, es tiempo de decir, necesitamos hacer un paréntesis y darle al cuerpo esa energía que ha perdido o se desgaste. Somos un poquito como lo equivalente a esos celulares, ¿verdad? Que a veces se nos pierde un poco esa capacidad y vamos disminuyendo el volumen de voz, vamos disminuyendo, pues no sé, esas cuestiones que se traducen en que no tenemos la suficiente batería. Nos tenemos que enchufar un ratito y eso se traduce el paréntesis que nos damos. En eso nos parecemos un poco a lo que es estos celulares o como dispositivos, como se dice, de la comunicación, ¿verdad? Bueno, ya, dando por punto y aparte lo que es el protocolo de saludo y la explicación que nosotros nos damos a las circunstancias que nos rodean, ahora sí vamos a entrar en un apetecible contenido. Miren, yo dije que no iba a hablar ya más ya había hablado, para mí en esos momentos ya estaba yo medio agotada
del tema porque pues eso hay que tratarlo por partes, ¿no? En cuando nos adentramos en un argumento y hacemos nuestras hipótesis y conclusiones del legado que nos dejó, como fuera el caso de esta novela tan comentada como ha sido Betty la Fea, que fue un fenómeno, pues yo digo que en parte mi hipótesis de por qué fue tan exitoso este proyecto y esta promoción o de alguna forma nos ilustraron de algunas costumbres de vida en nuestras culturas. Fíjense que de región a región varían mucho esas costumbres. Entonces yo analizando, yo decía, yo daba mis hipótesis en los días pasados, en las semanas pasadas, y entre todos esos pues modismos, fíjense que he seguido escuchando algunos comentarios de otras personas, de otras visiones y otras estrategias, y en esta mini estadística que ya no es tan mini, he escuchado tanto que sí, fíjense que concuerdo en que la mayoría coincide en la opinión que yo pues me permitiera yo por aquí. O sea que estamos repitiendo y repitiendo y dando diferentes enfoques, pero coincidimos en ciertas cosas y en lo que, pues sí, que es una exposición de lo que esta novela representa un poco. Entre las costumbres está lo que es las cuestiones de sociológicas, financieras y todo, y sentimentales en un coctelito que nos ofrecieron para decir. Pero pues yo siento que la identidad de la región a la que yo pertenezco, en cierta manera, cuando le dio su adaptación, porque así como he oído buenos comentarios de Betty la Fea, también he escuchado comentarios y opiniones de lo que fuera aquí La Fea Más Bella, que es una adaptación de ese argumento de Betty la Fea, respetando mucho la esencia o tratando de respetar más o menos ese paralelismo en cuanto a algunas rutinas y todo, que sí coincidimos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que, digamos, hacer determinadas gestiones y cuestiones, cómo las hacemos, cómo nos llevamos con los demás, todo eso. En cierta manera sí hay un paralelismo, pero pues hay diferentes maneras de apreciar nuestra... bueno, el objetivo que le damos a lo que nos rodea, ¿no? Entonces, cada quien, pues les digo que sigo coincidiendo en esto de que hay muchas verdades relativas, verdades que no son absolutas, porque todas si las entremezclamos no llegamos a un consenso realista como para confirmar qué tan podemos coincidir en algunos aspectos que sí aportan y en otros que francamente son censurables, ¿no? Pero digamos que no somos tampoco perfectos y pues si no, no hubiera novela, y qué bueno que hubo esa promoción de los comportamientos que a veces no se consideran asertivos, porque pues si no, pues no nos hubiéramos dado, pues es un juego, una especie de juego de la logística, ¿no? De cómo se pretendió. Ahora, yo lo que les voy a aportar nuevamente en comentarios, pues sí, yo les había dicho que en cuanto a las adaptaciones que se hizo aquí en México y en comparativa del final que se le dio allá en Colombia, y yo digo, no me gustó tanto de los dos finales que le dieron, pues digo, pues sí, mejor me apego más al original, como que es más lógico para mi punto de vista, puesto que ellos manejaron la cuestión más sentimental, más romántica, y aquí en México se abordaron de diferente forma los enfoques, aunque quisieron englobar las dos partes, tanto de empresarios como de sentimental, y en realidad pues la vida te ofrece también diferentes enfoques. Se le pudo haber dado, yo si hubiera sido, digamos, ya viéndolo bien, digo, bueno, pues yo le hubiera dado un final diferente a estos dos finales, porque yo digo que para mí, la vida empresarial era la que le daría yo pues preferencia, dado que me costó más trabajo, y si yo hubiera sido Betty, si me hubieran dado a escoger, obviamente si lo que te cuesta trabajo lo aprecias, ¿no? Pero si hay algo que está dudoso, que te ha causado problemáticas, que te ha puesto en
pues en serios problemáticas y que te costó trabajo y todo, ya no quieres repetir el mismo patrón. A mí se me hace muy nocivo el hecho también de, digamos, todo depende también. Yo les digo, a ese matrimonio yo no le hubiera dado mucho tiempo de vigencia y ni siquiera pensar en la posibilidad de que se embarazara, ¿no? Porque, digamos, primero hay que afianzar la relación antes y pues también ver a futuro qué se va a necesitar para apoyar a esa relación y que perdure, pero no se me hace que hubieran sido ninguno de los dos lo suficientemente maduros para asimilar y pues tratar de superar esas fallas. Se podían repetir porque el personaje que hacía Enrique Abello con Don Armando pues era muy volátil, muy voluble y se prestaba mucho a, una vez obtenido el trofeo que él buscaba, pues volver a su tendencia natural cuando se cansara de una rutina. Y es que eso hay que pues manejarlo de otra manera, no puedes cambiar el chip de la noche a la mañana. Tal vez por un aspecto de vanidad él se tenía que salir con la suya y tenía que forzar a Betty que lo aceptara, porque esa aceptación, si ustedes se recuerdan, él apeló al chantaje, extorsionó prácticamente, como, y Betty pues también cayó en eso porque dice, pues ella se sentía que si no era con él no hubiera podido tener un aspecto más, digamos que estaba un poco entre la espada y la pared de acuerdo a su poca experiencia y a su poca capacidad de ver las cosas de manera un poco más objetiva. Entonces pues ahí sí hubiera entrado también la opinión del padre y todo, puesto que sí dice uno, bueno, si el padre la protegía, ¿por qué faltó un poco ahí la presencia de un padre que le advirtiera? Pero el padre siempre desconoció estos aspectos, ¿no? Ahí se manejó mucho en la novela, que ahí pues el padre no tuvo conocimiento. Hay otro escritor que manejaba la posibilidad que en la segunda parte el papá descubriera el objeto de burla que fue su hija Nicomoda, ¿no? El objeto, y que entonces hubiera impedido bueno, ya una vez consumado como quien dice, el matrimonio y con hijos, pues hubiera tenido una disyuntiva muy difícil entre pues reclamarle a destiempo al Armando que le hubiera hecho eso a Betty o al mismo Mario, ¿no? Pero es que ya manejan, dicen, la verdad tiene que salir porque en el archivo de Comoda quedó una constancia de esa atrocidad que quedó, ¿no? Entonces hubo muchos cabos sueltos que se manejaron ahí, entonces para evitar su relación y que sus papás se enterara, el pudor también de Betty pudo haber sido por esa parte de, pues ya al pararlo ahí, ¿no? Toda la compañía, toda la fábrica se debió de haber enterado del chisme porque la Berta, pues pudo darles copia de esa carta y Betty quedó como la víctima y en Ecomoda era un chisme de pasillo, aunque pues manejaban por conveniencia a los empleados como que no se dieron por enterado, pero de alguna manera son estrategias perturbadoras para un ejercicio profesional y todo, y habiendo ese antecedente, pues obviamente lo más lógico es que la protagonista de este antecedente hubiera dicho corto con Ecomoda, no me conviene por ningún aspecto quedarme ahí, porque pues ante todo es proteger su vida profesional y personal y su imagen. Tal vez hubiera tenido mejor oportunidad en otro aspecto con otra propuesta de trabajo como se la daba el francés, ¿no? Entonces eso pudiera hacer que yéndose a administrar, aunque hubiera tenido sus problemáticas y todo, pero pues también ahí se jugaba la posibilidad de que el Michel o el francés no se hubiera enterado de todo lo que hubiera sido muy discreta la amiga doña Carlota o cómo era Catalina Ángeles, que no le hubiera contado más que poquito, muy someramente cómo había tenido dificultades con su anterior jefe por cuestiones que no se puso de acuerdo en el presupuesto y manejó la cosa de una manera muy profesional. Entonces el francés le abre la puerta porque dice sí, le damos la oportunidad de que se reivindique y me conviene porque es una persona que va a traer a mi empresa
¿no? Un poquito por eso más bien era el interés del francés como un interés profesional y bueno, no dejaba cerrada la puerta que hubiera podido haber algo entre ellos, pero era otra posibilidad de opción que también le ofrecía la vida, entonces no cerrarse tampoco a todas esas expectativas, pero pues a veces dicen más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces aplicó lo que ella conocía y el temperamento de don Armando era muy parecido al del papá y pues ella se sentía más acobijada y apoyada y don Armando la había protegido y la había apoyado y ella se sentía que embonaba en esa química porque en la misma manera que don Armando la necesitaba ella lo necesitaba a él y entonces puede pues sí funcionar un buen tiempo hasta que uno de los dos se canse de la rutina, de ese sub y baja constante y los dos tendrían que cuidar muchos esos aspectos y si estaban muy enamorados también pues no hay que cerrarles las puertas entonces sí pues ella se fue por el lado más conocido que por el que le faltaba conocer, ¿no? Entonces por esa parte yo le hubiera dado pues con ninguno de los dos, no me quedo con el francés ni me quedo con el don Armando, simplemente ya tengo una experiencia laboral, ya tengo buenas ideas y pues ya obtuve un poco, pues ni modo, hay que volver a empezar desde cero otra vez, pues muchas personas así se la pasan, ¿no? Hasta que encuentran otro lugar y pues es otra tercera opción que a veces pues todo depende el perfil que tenga uno y la capacidad de fortaleza que tenga y si tiene más amigas, más apoyo, pues en cooperativa pones una empresa con tus amigas, a lo mejor es otra opción, ¿no? Que todas se sentían así, pues entonces se unen todas porque Cómoda estaba pasando, ella entrega y Cómoda, pero al irse de digamos, es que eso no lo especificaron bien, pero si ella rompiera con don Armando, tiene que romper con Cómoda y sus amigas no se iban a quedar así nada más como milando como el chinito, ¿no? A lo mejor entre todas hubieran ideado una microempresa, un emprendimiento que les conviniera en base a las capacidades que ellas ya tenían desarrolladas con la experiencia que tenían laboral, ponen un emprendimiento así para pues buscar la manera, porque se supone que quedan a la larga en la segunda parte pues dices inventan que se quedó viuda porque ya los protagonistas, parte de los protagonistas de la primera parte sí ya fallecieron, entonces en la segunda parte pues sí pues se puede prestar entonces a una segunda parte si Betty no se casara con don Armando y retomar la historia a partir de ahí, entonces ya buscan otro argumento que compense un poco y le dé un final, digamos, un final parcial, porque darle un final definitivo en que se casaron y fueron muy felices y ya me quito yo la de estar pensando qué hubiera sido si hubiera pasado que el don Armando cambiara por algún aspecto, que se encontrara con su antigua novia pretendienta de Venezuela y esta ocupara estrategias que lo distrajeran y entonces don Armando por ahí prefiriera esa opción porque ya le había aburrido estar como una especie de se sintiera ya agobiado por las responsabilidades que implica el hecho ya de estado de civil, de ser un soltero feliz que estaba acostumbrado como niño bien y a disfrutar la vida y la incomodidad de ajustarse a un presupuesto austero en la esfera que vivía Betty. Entonces por un ratito puede mantener ese estatus, pero llega a cansarlo porque él estaba acostumbrado a más comodidades y pues entonces por ahí se manejan varias cuestiones, ¿no? Entonces digo, pues sí está interesante también para quien quiera tomar estas ideas un poco más lógicas, ¿no? Que sí se prestan para segundas partes porque si no les funcionó de cómoda, pues probablemente fue porque no manejaron muy bien la idea y no le dieron ese mismo ritmo ni interés y se perdió ahí una serie de cuestionamientos que mantuvieron el suspenso en la primera parte, porque en la primera parte el suspenso era ver el desarrollo y cómo iba gestándose esa necesidad de cambio físico en todos los aspectos y tanto físico como emocional como financiero, ¿no? Entonces lo resolvieron de una manera
muy convencional, muy clásica, y pues todo mundo, como es entretenimiento, pensaban que era lo mejor para darle digo, pues, ¿cómo vamos a acabar todo este bodrio? ¿En qué puede acabar la logística? Dice, yo quise manejar estos aspectos porque eran interesantes tanto para el lado emotivo, emocional, como el lado empresarial. Para el lado empresarial tal vez no hubiera funcionado, y también sería lo interesante en el aspecto de que yo planteaba al principio, se puede mantener una amistad entre hombre y mujer sin que haya de por medio un interés sexual, porque ahí pues se estaba manejando que don Armando estaba manejando por tanto por el aspecto de sexual, o sea, ¿cómo pueden poner digamos como que profesionalmente no acabo yo de entender por qué mezclar la vida privada con la vida profesional, ¿sí me entienden? Entonces, en una pareja ese es el riesgo cuando mezclan los dos aspectos. Entonces es imposible que puedan separar lo profesional con el aspecto privado, y entonces eso ocasiona a la larga problemáticas empresariales porque coarta un poco la libertad en cuestiones de administración de tiempo que se dedique a la empresa y a la vida privada, y no se puede sintonizar, tendrían que ser demasiado matemáticos ambas partes, y si lo manejan desde ese punto de vista puede funcionar tal vez un rato, pero la parte más romántica que en este caso se le podía atribuir a don Armando, porque Betty estaba acostumbrada a lidiar entre una atmósfera muy práctica, y sí soñaba, tenía sus fantasías, pero las tenía muy programadas, ¿no? O sea, como que dentro de una rutina. Y en cambio, don Armando, para él era la rutina fastidiosa, y por eso se escapaba mucho y delegaba mucho esa responsabilidad. Él necesitaba quien funcionara. De hecho, ocupó a Betty porque ella le hacía todo el trabajo administrativo, pero él nada más tenía la libertad para justificar pues sus actividades de empresario o de supervisor, pero él en realidad no aportaba ideas para mejorarla, y tal es así que eso lo llevó a fracasar con su gestión de presidente, ¿no? Entonces, por darle en realidad está mal empleado eso, pero es que él no supo estructurar bien su organigrama y mantener esa separación entre lo que era una cara de empresario y una cara de vida privada. Entonces, mal aconsejado por Mario Calderón, hizo esa estrategia, y pues eso ya es corrupción, es como tráfico de influencia, ¿no? Sexual, o sea que por medio de él compró a Betty por esa parte, aprovechándose de ese perfil que tenía Betty, y por eso funcionó para durante algún rato que funcionara y cómoda bajo su presidencia, y al final pues un enojo le costó la presidencia, ¿no? Un malentendido ahí, pero pues es que las cosas desde un principio se plantean tan problemáticas que es difícil pensar que él pues momentáneamente pudo convencerla, no, sí, cásate y todo, pero después del casorio, cuando viene toda otra etapa de vida donde tienen necesidades también de aumentar su poder adquisitivo y mantener un equilibrio y controlar una empresa, y toda la responsabilidad recaía se la dejaba prácticamente a Betty, y él pues ahí bien conchudote, ¿no? Pues Betty me ayuda, Betty me salvó una vez, ella me va a salvar, y él le aportaba dos que tres ideas, y si se fijan no siempre le funcionaron. Cuando él siempre le preguntaba, a él le pedían opinión, y él pues con gritos y todo provisionalmente arreglaba el que ya no lo molestaran, pero cuando ya se ponía la cosa dura, hacía sus conjeturas con su amigo Mario Calderón, y como que Mario Calderón funcionaba de salvador, ¿no? Como quien dice, era el que siempre lo había ayudado, y estaba todo tan enmascarado. Es otro aspecto del perfil que manejan dentro de la manera que a veces
funcionan como socios y eso los salva, los enmascara y los hace ver como muy profesionales. Pero ¿de qué les servía toda su enmascaramiento si finalmente la que lo sacó de apuros fue Betty, porque Betty fue la que dio la cara, ¿no? Y hasta el mismo papá de don Armando reconoce que si no es con Betty les pueden quitar la empresa y ve el riesgo y no, pues no le conviene despedirla, no le conviene nada, mejor sigue manejando en la misma línea y que la empresa se salven, ¿no? Son cosas así muy delicadas, ¿no? Entonces si desde un principio no se delimitan eso separación de perfiles y admiten ambos cuáles son sus fallas y por qué funcionan y convencionalmente mantienen un perfil nada más como socios puede funcionar, pero si mezclan las dos partes yo creo que está muy difícil y eso sería lo interesante probar en otra novela que fuera la secuela y pues mejorara el aspecto del argumento de Betty la Fea. Bueno, ya pensé bien y hice mi tarea. Bueno, se las dejo aquí a quienes tengan los medios y quieran jugar un poquito con eso, porque cuando sacaron la primera versión de Betty la Fea, incluso las empresas dudaban mucho que pudiera pegar, pero ya innovando con esta idea, a lo mejor sí se pudiera hacer algo al respecto, todavía se pudiera salvar algo de ese argumento y pues mejorarlo un poco en ese aspecto. Si nos hubiera interesado ver qué hubiera pasado si Betty hubiera manejado ese lado de inteligencia emocional y hubiera dicho prefiero pues ni modo, la ruptura me va a doler, pero va a ser menos el duelo, que ya después que tenga una consecuencia después de años y que vengan esas problemáticas, que tengan que ir a un programa como de esta señora Laura Bozo o de esas, ¿cómo se llama? Que programan esos reality shows, ¿no? Ser protagonista de un reality show. ¡Qué horror!, ¿no? Yo creo que cada quien merece tener cierto, cierta privacidad, porque la cuestión, digamos, hay que manejarla desde el punto de vista como lo dice la Biblia. Si es necesaria una relación porque no naciste de un árbol, de una, como quien dice, espontáneamente, de generación espontánea, de una cosa orgánica, sino que tuvo que haber cierto complemento de espermatozoide con ovario. Entonces, como les digo, hay varias teorías, quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces siempre se ha peleado mucho entre los géneros femenino, masculino, femenino, quién fue el que aportó más o para que se diera ese fruto, ¿no? Pero bueno, pues eso es un misterio sin resolver, pero finalmente la similitud actual, la contemporaneidad nos permite que hayamos alcanzado una evolución suficientemente coherente con nuestra realidad de convivencia y con nuestra civilitud. Y si no hay civilitud y hay un antagonismo permanente y no hay un acuerdo y una aceptación de los alcances y límites que podamos tener como seres humanos, le damos en la torre a todo, ¿no? No podemos generar más condescendencia ni mucho menos tener lo que se dice una participación mejor como evolucionados seres humanos, ¿no? Seguimos siendo unos terrícolas inmaduros que nos seguimos peleando como los antiguos hombres de las cavernas que mantenían su poderío a base de garrotazos y agarraban de las greñas a la mujer y le pegaban y la sometían por un medio así como veían ellos imitando a los animales, ¿no? Que a la fuerza. Entonces no es lo mismo si tenemos otra capacidad de inteligencia emocional y también hemos visto que no se puede producir una mejor convivencia y pues así que haya más durabilidad por ese tipo de cosas, porque ambos tenemos inteligencia, tenemos, no sé, muchas cosas que diferentes, entonces por eso somos polos opuestos, por eso nos atraemos. La mujer
las mujeres pensamos así por esas causas, porque así es nuestra naturaleza, no podemos aportar más y tenemos que aceptar nuestras limitaciones, ¿no? O sea, podemos ser muy inteligentes, pero esa es la inteligencia que va a necesitar la pareja y podemos no negociarla, sino hacerla, digamos, equitativa y también obtener la parte que nos hace falta, la fortaleza, el apoyo, complementar una especie de célula para que se den las condiciones de supervivencia de ambos lados. Pero si no es así, si vas a estar causando esa toxicidad y todo, pues obviamente eres alérgica. Entonces tienes que buscar una parte complementaria que no seas tan antagónica. Yo digo, esa es mi versión, ¿no? Porque, digamos, cada quien le da su definición y sabe lo que necesita tanto emocionalmente como fisiológicamente, en su constitución, en su naturaleza, en el desarrollo que obtuvo a través de sus estudios, en su esfera nuclear como familia, como fue creada o educada, y todos esos son factores que influyen en una mejoría, ¿no? Entonces el éxito sí se da no más por edad, sino por una serie de factores. No es nada más la edad la que determina la experiencia y el éxito, porque la edad se atribuye a la experiencia y no necesariamente se alcanza la experiencia porque se pudo haber estado en una espera de que no todos alcanzan la experiencia por la edad, sino a veces todo depende del desarrollo que tengan, de la participación y de que se hayan involucrado en diferentes capacitaciones o cursos y los hayan puesto a prueba y se hayan confirmado sus capacidades y todo eso, y conozcan y sean coherentes con ellos mismos. Pero si no son coherentes y solo son fantasías, no les va a funcionar para nada. Incluso para una empresa no es por lo que ellos imaginen, porque uno llega a un lugar y dice, yo tengo ganas de hacer un emprendimiento, aquí se me hace que hace falta esto, porque mis necesidades individuales son estas, pero no es la necesidad individual, sino la necesidad colectiva la que crea el éxito, porque la mayoría siempre va a ser el uso de esos servicios y va a apoyarlos con su retribución a ese beneficio que reciban de tu parte por tu emprendimiento. Entonces, pues si recibes una franquicia y la franquicia, no, pues sí, entonces una copia, pero en un lugar equivocado, pues tampoco tiene garantía de perdurar mucho y sí de causar pérdidas de inversión, ¿no? Entonces, había que ver esos aspectos, que si es necesario, sigue siendo necesario el estudio de mercadotecnia, de la etnia, del grupo social al que vas a beneficiar con ese tipo de emprendimiento y del cual tú también vas a ser beneficiario, porque todo es recíproco, y si no hay reciprocidad y no hay equilibrio, tiendes a la baja y pues negativamente todo va a dar al traste, ¿no? Entonces, igual yo lo veo desde ese punto de vista, en cuestiones de otra índole de interés social, de acuerdo a tus necesidades, de otra índole social, porque hayas sido, por ejemplo, el hijo malquerido en una familia, siempre vas a demandar la necesidad de pagar el precio que te pidan a costa para tener esa sensación de bienestar que no sentiste como hijo de familia, ¿sí me entienden? Entonces, si por eso hay mucha soledad, mucho individualismo, mucho malentendimiento, porque se refleja, uno se niega a sí mismo en su perfil, dice, no, es que yo fui el eternamente feliz, envidiado, querido y todo, porque, bueno, malamente, en ese momento en que fuiste adolescente, a lo mejor tus papás pudieron complacerte en todo lo que tú necesitaras, porque tus papás tenían los medios, pero una vez que ya tus papás no están, que ya no tienes el mismo apoyo, que no has sabido administrar bien lo que te dejaron, el legado, y quedas así en ceros,
empezar de nuevo es lo que te va a dar una oportunidad para hundirte o para subir, todo depende de la capacidad de inteligencia emocional que tú hayas recibido. Y si no recibiste ninguna mala experiencia y todo fuiste la mascotita que no te dejaron probar y todo, cómo generar y realizar una especie de constatar, confirmar que tú como buen perico eras verde en todas partes, sin importar que te dejaran en calzones las circunstancias y que podías hacerte tus propios pantalones y con dificultades coserlos y todo y llegar a decir, miren, yo sé salir adelante, si no encuentro la talla pues me los hago, ¿no? Pero si no lo sabes hacer y todo y empiezas desde cero, pues ahí vas a ver la diferencia entre lo que fue el verdadero amor y el que no fue amor. Entonces fuiste una malquerida, un malquerido, nomás te ocuparon para decir los papás, es que nosotros también fuimos padres de familia y que bla bla bla. Sí, pero ¿qué clase de padres? Nada más fisiológicos, dejaste a tu hijo abandonado, nomás fue un ratito de satisfacer tu ego, tu vanidad, de haber tenido hijos fisiológicamente, pero no tuviste conciencia que un hijo no era un objeto, no era un perrito, que le compraste sus croquetas, que le pusiste su casita, pero emocionalmente, educacionalmente, no lo enseñaste a pescar, le diste todo el pescado y cuando se le acabó el pescado se murió. Y luego si no encontró quien le sustituyera la función que tú le hacías, pues iba a encontrar otra manera de estrategias a su manera, ¿no? Iba a aprovechar las únicas herramientas que él consideraba podía utilizar, ¿no? O se ponía a trabajar, prestaba un servicio, tenía ahí varias, ¿no? O se drogaba, o no sé, y evadía todo, ¿no? Y a costa de lo que fuera, él se hacía adicto a alguna droga para evadir todo lo que era el mundo que le fastidiaba con su exigencia de que se hiciera responsable, que bla 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 y que sentara cabeza, o se casaba con alguien que lo mantuviera o la mantuviera y pues fuera una especie de Patricia Fernández o cosas así. Bueno, ya estoy divagando, no me hagan caso, soy muy chiste. Voy a seguir mejor con mi confección, que creo que es más interesante. Ya estoy más o menos en esas estoy viendo, a ver, porque yo les quiero presentar otro tipo de patrón para que vean la diferencia entre el que les ofrecí, que era coserles a los lados, pero puede haber otro diseño dependiendo la cantidad de tela que se tenga y la superficie a la que vayan a vestir. Entonces, dependiendo las medidas. Ay, sale pues. Y bueno, ya.